Pero bueno, me parece que los otros candidatos que son hoy casi más testimoniales, sinceramente no sé si Duhalde va a mantener su candidatura hasta el final, pienso que sí. Duhalde, todo lo que fue el peronismo federal, está parado sobre un error. Fue un gran error político la propia creación del peronismo federal. Cuando lo que tenían que haber hecho, a mi criterio, y lo escribí, y se me enojaron todos, y lo dije, era jugar el gran partido en la cancha grande del peronismo y no hacer una interna de potrero, un picadito entre ellos, que terminó con este colapso. Pero bueno, son dos candidatos valiosos. La que está muy nutrida de candidatos es la provincia de Buenos Aires. Ahí sí hay muchos que quieran. Y ahí está complejo el tema, ¿no? Me parece que están las dos puntas entre Scioli y, por supuesto, el caudillo popular Francisco de Narváez, que me parece que no es tan fácil el transporte de alianzas. No creo que sea lo mismo comprar un supermercado peronista que un supermercado radical y creer que van a contar con las mismas adhesiones. En realidad, la vacilación en política cuesta credibilidad. A ver, si yo soy un comunicador o soy un conferencista y tengo 400 personas que vienen a escucharme y me preguntan cosas, y yo les digo dudo, no, si uno tiene que estar en este lugar, uno no tiene que dudar tanto. La gente que duda es la que está escuchándolo a uno, ¿no es cierto? Uno tiene que tratar de darle un poco más de certeza, ¿no es cierto? Las excitaciones de Narváez, que para mí fueron un desperdicio de su triunfo del 2009. El desperdicio de ese trío, Solá, Macri, Narváez, que es el que produce la derrota más significativa de Kirchner, estalla como un cascote lanzado contra un espejo, se pulverizan, los tres son candidatos a presidente, y una cosa. Ahora, qué raro que tristona, Alfonsín diga, ¿no?, que su límite es Macri y no sea de Narváez también, ¿no? Sí, me parece que no se dio cuenta en su momento Alfonsín. Pienso, esto es evaluación más que información, aunque la evaluación parte de muchas informaciones, ¿no es cierto?, con las que uno cuenta. Yo creo que lo que no se dio cuenta en ese momento Alfonsín es que lo que quería Macri era rendirse, capitular, bajarse. Y en ese momento lo tenía como un competidor real. Y en realidad, cuando yo escribo La carrera por bajarse, que fue casi un texto que yo en algún momento pensé, esto es una exageración mía, me pasé y la verdad que no, me superaron. Se bajaron. De tanta pasión que tenían por dejar de ser. ¿Y cuál era la idea de Macri? Ir como jefe de la ciudad y dejarle a Macri la presidencia, y en la provincia Mercedes, de Narváez. querida, ¿Cómo era el grupo? Mercedes, No querida, entiendo. ojalá la política fuera estar en televisión y tener una entrevista tan grata como la que vos me hacés, y uno cree que verdaderamente esto es la construcción política. En realidad, la política, cuando supera el margen de la televisión, tenés que gestar un proyecto político, tenés que conseguir capitales, tenés que tener para hacer una campaña nacional como corresponde 40 millones de dólares, tenés que generar credibilidad entre los empresarios, entre quien sea, para que te pongan. Una cosa es ir a un programa de televisión cualquiera y presentarte como candidato presidencial, y vos estás más o menos sostenido por esa alucinación durante 4, 5, 6 meses, o podés ser presidenciable un año. Esto es lo importante de gestar verdaderas estructuras. Es también lo que pasa en el Perú. Hay personas, no hay partidos. Y la crisis del 2001 se llevó por delante los partidos, y todos creen que los partidos son una banalidad, cuando los partidos son parte fundamental. Los partidos no están simplemente para funcionar 30 días antes de una elección.
Los partidos son otra cosa, los partidos son gestación de cuadros también. Y en la Argentina, tan precipitada, tan berretificada, está todo mezclado. Partido, gobierno y Estado prácticamente se confunden. Y esto no es así. Y en realidad son figuras, y esto volvemos al principio, que esta es una cuestión en la que yo siempre insisto, asistimos quizás a uno de los últimos tramos de la política sin liderazgo, de la política basada, qué sé yo, o en el alicate o en cuestiones mucho más, te diría, banales, superficiales, y aquí hace falta construir liderazgos, te diría, desde abajo. Hablemos de los medios de comunicación y cómo juegan también en este proceso preelectoral, porque el oficialismo cuenta con la mayoría de los medios de su lado. Ya es una gran ventaja con respecto a la oposición. El oficialismo con lo que cuenta es con el poder del Estado. ¿Entendés? Vos vas, cuando vas en una competencia con alguien que quiere ir por su reelección y maneja los resortes del Estado, vos vas a jugar en una cancha inclinada. ¿Entendés? La cancha está así y vos estás jugando directamente desde abajo. Pero hoy, por ejemplo, en que me parece que los empresarios ya no están tan dispuestos a acompañar un proyecto con el que ganaron muchísimo dinero y miran, de pronto si puede haber alguna, qué sé yo, proyección que pueda resultar interesante. En este momento está para generar y para haber generado verdaderamente un proyecto de suplantación. Y los medios de comunicación, que saben hoy que todos creen que hacer política es ir a la televisión, es tener los medios, que este es uno de los grandes errores del momento actual. Hacer política es verdaderamente, como vas a ver con cualquier candidato que está preparando alguna ofensiva, que es ir a tal programa, ver si consigue tal reportaje en tal diario, para ver, todo es a través de esta comunicación. Lo que no hacen es el trabajo desde abajo en lo político, ¿no es cierto? Ahora, los medios de comunicación, hoy se asiste a una banalización que tiene que ver con la guerra supuesta del gobierno con el Grupo Clarín, que en realidad no es una guerra, sino que es un divorcio. Que es el único grupo que ha quedado enfrentado en el gobierno, porque la mayoría de los medios parece que ya no. Digamos, quedó enfrentado como producto de un divorcio. El tema de la comunicación es muy importante porque el kirchnerismo de su última derrota se recupera gracias a la comunicación. Las pedanterías de la televisión pública, el hecho de salir a devolver los golpes. ¿Qué es lo que pasa? Después del 2009... ¿Y le dio resultado este estilo de confrontación o crispación, como se dice ahora? Sí, porque en el 2009, cuando gana Narváez, cualquier locutor se le atrevía al kirchnerismo y casi los enfrentaba. Y de pronto, desde la televisión pública, viene el intento defensivo, que es un intento de ataque, de repetición, y como todos tienen un gran temor al ridículo, esa manera de reaccionar tan virulenta calmó un poco las aguas. Y después, la operación política que tiene que ver con el sembrado de minas antipersonales en todo el terreno de la política, que hace que el otro teme que si pisa, estalle todo y por lo menos paraliza al adversario. Esta es la acción de lo que yo llamo el Frente Encuestológico para la Victoria. ¿Cómo se explica esto? Yo no digo que los encuestadores mientan o diseñen o dibujen algunos números, que alguno verá si esto es así, y eso se comprueba con las elecciones, y son consultores que arriesgan su prestigio. Yo te hablo del efecto político inmediato que tiene esa acción. Cuando vos me decís, Cristina tiene 400 puntos de imagen positiva, si Cristina se presenta, gana en la primera vuelta por 50 puntos.
La acción política de la divulgación de esta encuestología encargada mayormente por el propio gobierno, produce un efecto paralizante en el otro. Motiva a algunos y desmotiva a otros. Que hace que cualquiera que no tenga ese fuego insobornable que tiene que ver con la lucha por el poder, con la política, y de pronto diga, ¿qué hacer? Mirá, gana en primera vuelta con el 48, con la progresión de los vacilantes puede llegar al 54, ¿entendés? Y te achica para todo lo que tiene que ver con la gestación de alguna política, para que alguien te apoye, por ejemplo, ¿no? Ahora, la gente común, que tal vez no escucha tantos programas políticos, tantos noticieros o tantos resultados de encuestadores, que vota según cómo le va en la vida. ¿Cómo cierra esto? Porque sigue habiendo inflación, sigue habiendo inseguridad, sigue habiendo falta de justicia, sigue habiendo tantos problemas que a veces pienso que los políticos están muy distanciados de la gente, ¿no? La calle en ningún momento es reflejo de lo que marcan las encuestas. Digamos, si verdaderamente lo que dicen las encuestas fuera rigurosamente así, yo no podría circular por Buenos Aires, o tendría que circular por Buenos Aires con una coraza. Cuando yo les digo que están débiles, que ya este gobierno hizo demasiado daño, ya hizo el suficiente daño como para decir lo peor que le puede pasar a este país son 4 años más de esta sistemática destrucción. Si yo, con las cosas que yo digo, si yo puedo circular por cualquier parte de Buenos Aires y recibo, ¿cuáles son las preguntas que te hace la gente? ¿Y a usted le parece que podemos seguir así? ¿A dónde va esto? ¿Se va a presentar Cristina? Y yo cuando les digo que Cristina no va a ser reelecta... Bueno, también le decían lo mismo a Menem y volvieron a votarlo. Cuando digo Cristina no va a ser reelecta, como es todo conjetural, a veces, casi para clausurar conversaciones, digo, levanto apuestas. No va a ser reelecta. Levanto apuestas. Bueno, lo dejamos ahí. Después de las elecciones volvemos a hablar. Bueno, gracias. Muchas gracias por esta charla. ¿Un comunicador o soy un conferencista y tengo 400 personas que vienen a escucharme y me preguntan cosas? Y yo les digo, dudo. No, si uno tiene que estar en este lugar, uno no tiene que dudar tanto. La gente que duda es la que está escuchándolo a uno, ¿no es cierto? Uno tiene que tratar de darle un poco más de certeza, ¿no es cierto? Pero bueno, me parece que los otros candidatos que son hoy casi más testimoniales, sinceramente no sé si Duhalde va a mantener su candidatura hasta el final, pienso que sí. Duhalde, todo lo que fue el peronismo federal, está parado sobre un error. Fue un gran error político la propia creación del peronismo federal. El transporte de alianzas. No creo que sea lo mismo comprar un supermercado peronista que un supermercado radical y creer que van a contar con las mismas adhesiones. En realidad, la vacilación en política cuesta credibilidad. A ver, si yo soy valioso... La que está muy nutrida de candidatos es la provincia de Buenos Aires. Ahí sí hay muchos que quieran. Y ahí está complejo el tema, ¿no? Me parece que están las dos puntas entre Scioli y, por supuesto, el caudillo popular Francisco de Narváez, que me parece que no es tan fácil cuando lo que tenían que haber hecho a mi criterio, y lo escribí, y se me enojaron todos, y lo dije, era jugar el gran partido en la cancha grande del peronismo y no hacer una interna de potrero, un picadito entre ellos, que terminó con este colapso. Pero bueno, son dos candidatos